Una cualidad palpable alteraba el ambiente en la casa de mi hijo, Ethan, siempre que Kyler, mi nuera, estaba presente. Y esta víspera de Navidad en Oak Haven no era la excepción. Un murmullo constante de villancicos apenas lograba disimular la corriente subterránea que flotaba como polvo fino, invisible pero perceptible en cada respiración. Yo había dedicado la tarde a hornear mis tradicionales galletas de jengibre, aquellas que Ethan amaba desde su niñez, y el aroma a especias y melaza debería haber infundido calidez en el hogar. Sin embargo, Kyler poseía una forma particular de enfriar cualquier entorno con una sola mirada o un comentario aparentemente inocente. Observaba sus movimientos precisos mientras reorganizaba por tercera vez los adornos del árbol. Unos carísimos globos de cristal que había insistido en comprar, descartando con un gesto sutil las viejas esferas de fieltro que yo había cosido con Ethan hacía décadas. Una opresión familiar y molesta se instaló en mi pecho. Era la certeza de ser una reliquia, algo que se tolera por cortesía, pero que ya no encaja en el nuevo y brillante mundo que Kyler intentaba construir a su alrededor. Un universo donde mi presencia parecía ser un incómodo recordatorio de un pasado que ella prefería ignorar, o peor aún, menospreciar. Procuré disipar la nube con una sonrisa que me costó dibujar, ofreciéndole una de mis galletas recién salidas del horno. «Kyler, querida, ¿gustas una? Son la especialidad de la casa», propuse, mi voz sonando un poco más aguda de lo que pretendía. Ella se giró con lentitud, sus ojos evaluándome de arriba a abajo, deteniéndose un instante de más en mi viejo suéter de lana, ese que siempre usaba para estas fechas por su comodidad, y los recuerdos que tejía. «Oh, Elara, qué tradicional», respondió, y el vocablo tradicional, en sus labios, adquirió la resonancia de un eufemismo para anticuado o pasado de moda. Tomó la galleta con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse, y le dio un mordisco minúsculo. «Interesante textura», comentó, dejando el resto en un platito cercano. Un veredicto silencioso pero demoledor. Percibí cómo la pequeña llama de mi espíritu festivo vacilaba, amenazando con extinguirse ante su calculada indiferencia. La lucha por la dignidad comenzaba temprano este año, reflexioné con un suspiro interno. Una batalla silenciosa que se libraba en el terreno de las sutilezas y las miradas cargadas de significado no dicho, donde cada gesto era una potencial arma arrojadiza. Ethan cruzó el umbral en ese momento, ajeno como de costumbre a las corrientes subterráneas que agitaban la paz doméstica. Besó a Kyler sonoramente y luego a mí, con algo más de prisa. «Huele delicioso, mamá. Tus famosas galletas». Su entusiasmo era genuino, pero no alcanzaba a compensar el desaire de Kyler. Me asaltó la duda, no por primera vez, sobre si él realmente no se percataba o si simplemente elegía no ver, para mantener una frágil armonía. Mientras Ethan devoraba una galleta tras otra, Kyler comenzó a detallar sus planes para redecorar el salón después de las fiestas, mencionando diseñadores de interiores con nombres extranjeros y precios exorbitantes. Yo me limité a escuchar, notando cómo mi pequeño mundo, el de los suéteres de lana y las galletas de jengibre, se encogía bajo el peso de su sofisticación impostada. La noche apenas comenzaba, y yo ya anhelaba su conclusión, consciente de que la verdadera prueba para mi autoestima aún estaba por llegar, en la cena, frente a todos, donde cada palabra de Kyler sería un dardo sutilmente envenenado. La cena de Nochebuena transcurrió sobre la nueva vajilla que Kyler había insistido en adquirir, un conjunto minimalista de porcelana blanca que, según ella, elevaba la experiencia culinaria. Mis modestos platos de cerámica con motivos florales, heredados de mi madre, habían sido relegados al fondo de un armario, como si la casa misma ya no me perteneciera del todo. Mientras Ethan intentaba mantener una conversación ligera sobre deportes y trabajo, yo sentía la mirada crítica de Kyler recorriendo mi atuendo. Había elegido un vestido de terciopelo color vino, elegante pero discreto, uno que me hacía sentir cómoda y festiva. No obstante, bajo su escrutinio, empecé a dudar de mi elección. Quizás era demasiado simple, demasiado
Yo, la inseguridad, esa vieja compañera, comenzó a susurrarme al oído. El pavo, que yo había cocinado con esmero siguiendo mi receta familiar, recibió un cumplido tibio por parte de Kyler. Está jugoso, Elara. Aunque quizás la próxima vez podríamos probar con una técnica de cocción al vacío, es mucho más moderna y asegura una terneza uniforme. Cada palabra era una corrección disfrazada, un recordatorio de mi supuesta obsolescencia en su mundo de vanguardia y perfección calculada. Afloraron recuerdos de navidades pasadas, cuando Ethan era pequeño y la casa se llenaba de risas genuinas y no de silencios incómodos o comentarios con doble filo. Aquellas eran épocas más sencillas, donde el valor de las cosas no se medía por su precio o su modernidad, sino por el amor y el cuidado invertidos en ellas. Kyler, con su obsesión por la imagen y la superficialidad, parecía incapaz de apreciar nada que no llevara una etiqueta de diseñador o una aprobación social de su círculo. Cavilaba sobre qué la llevaba a ser así, a necesitar constantemente reafirmar su superioridad a través del menosprecio ajeno. ¿Era una profunda inseguridad lo que la impulsaba? ¿O simplemente una frialdad inherente a su carácter? Cualquiera que fuera la razón, el efecto en mí era el mismo: una sensación de pequeñez, de ser constantemente evaluada y encontrada deficiente. Mi proceso de transformación interna, el que había cultivado con los años para fortalecerme, parecía desmoronarse ante sus embates sutiles pero persistentes. Ethan, absorto en su teléfono durante una pausa en la conversación, pareció no registrar la estocada verbal de Kyler sobre el pavo. Ella, por su parte, sonrió con suficiencia y comenzó a hablar de sus planes de viaje a Aspen para el año nuevo, detallando las boutiques exclusivas que planeaba visitar y las fiestas a las que habían sido invitados. Yo me limité a asentir, percibiendo cómo la conversación me excluía cada vez más, relegándome al papel de espectadora silenciosa. Este espacio, que alguna vez sentí tan mío, ahora parecía un escenario donde solo ella brillaba. La opresión en el pecho crecía, y una amarga ironía se dibujó en mis pensamientos. Ella hablaba de elevar experiencias, pero lo único que elevaba era mi nivel de malestar y la urgente necesidad de encontrar una forma de recuperar mi espacio y mi respeto, no solo ante ella, sino, y más importante, ante mí misma. Ethan, mi único hijo, era un hombre de buen fondo. Lo sabía. Lo había criado con amor y dedicación, inculcándole valores de respeto y empatía, o eso creía yo. Pero desde que Kyler había entrado en su vida, parecía haberse encogido, como si temiera contradecirla o desafiar su férreo control sobre las decisiones de la pareja. Su lealtad, antes firmemente anclada en nuestra relación madre-hijo, ahora fluctuaba, y con demasiada frecuencia se inclinaba hacia el lado de Kyler, dejándome a la deriva en un mar de indirectas y críticas veladas. Lo observaba a través de la mesa, viendo cómo asentía con entusiasmo a los planes de Kyler para Aspen, y una congoja profunda me embargaba. ¿Dónde estaba el joven que defendía con pasión sus convicciones, el que no temía decir lo que pensaba? Parecía haberse extraviado en el laberinto de la vida conyugal, o quizás simplemente había elegido la comodidad de la sumisión por encima de la tensión de la confrontación. Esta dinámica familiar era una fuente constante de pesar para mí. Kyler, en contraparte, era un enigma envuelto en seda y marcas de lujo. Provenía de una familia adinerada de la costa este, y su aire de superioridad parecía ser una segunda piel. No podía negar su inteligencia y ambición, con una carrera en ascenso en una prestigiosa firma de marketing. Pero su inteligencia y ambición venían acompañadas de una frialdad calculadora y una aparente incapacidad para conectar emocionalmente con aquellos que no consideraba a su nivel. Su relación con Ethan siempre me había parecido más una transacción estratégica que una unión basada en el afecto profundo. Advertía cómo lo moldeaba, cómo influía en sus decisiones, desde la ropa que vestía hasta los amigos que frecuentaba. Y yo, su suegra, era claramente un elemento discordante en su perfectamente curada existencia, un cabo suelto que ella intentaba, con persistencia, atar o, preferiblemente, cortar.
La manipulación emocional era su herramienta más afilada, y la usaba con una destreza que me helaba la sangre. El lazo con Ethan, antes tan cercano y cómplice, se había vuelto tenso y distante desde la llegada de Kyler. Las conversaciones profundas habían sido reemplazadas por charlas superficiales, y mis visitas, antes frecuentes y bienvenidas, ahora se sentían programadas y, a menudo, incómodas. Tenía la impresión de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, para no ofender a Kyler o poner a Ethan en una posición difícil, pero esta autocensura constante estaba minando mi espíritu, erosionando mi sentido de identidad. Anhelaba los días en que podía ser simplemente el ara, la madre, la amiga, sin tener que preocuparme por ser juzgada o menospreciada. La necesidad de reafirmar mi independencia emocional de esta dinámica tóxica se hacía cada vez más imperiosa. Un grito silencioso en medio del opulento pero frío escenario navideño que Kyler había montado. El ritual del intercambio de regalos después de la cena se convirtió en otro campo minado. Kyler le entregó a Ethan un reloj carísimo, cuya marca pronunció con énfasis, y él, a su vez, le obsequió una joya deslumbrante que ella recibió con una sonrisa satisfecha pero predecible. Cuando llegó mi turno, le entregué a Ethan un álbum de fotos que había preparado con esmero, lleno de recuerdos de su infancia y adolescencia, y a Kyler, una bufanda de seda pintada a mano que había comprado en una pequeña boutique de artesanos locales. Ethan hojeó el álbum con una sonrisa nostálgica, pero Kyler apenas dedicó una mirada a la bufanda antes de dejarla a un lado con un lacónico «Gracias, Elara». El desdén fue palpable. El desequilibrio en la apreciación de los valores resultaba evidente. Lo material y costoso primaba sobre lo sentimental y personal. Una punzada aguda me acometió, pero la contuve, como tantas otras veces. Más tarde, mientras se recogían los restos de la cena, Kyler comenzó a hablar de sus padres y de cómo pasaban las Navidades en su casa de campo en Vermont, un lugar exquisitamente rústico, pero con todas las comodidades modernas, según sus palabras. No perdía oportunidad para remarcar las diferencias entre su estilo de vida y el mío, que ella visiblemente consideraba inferior. «Mamá Elara, quizás deberías considerar actualizar un poco tu cocina. Unos electrodomésticos de acero inoxidable y unas encimeras de granito harían maravillas por este espacio. Podría recomendarte a mi diseñador, aunque quizás su tarifa sea un poco elevada para ti», deslizó, con una falsa dulzura que no lograba ocultar la altivez. La oferta era, en realidad, una crítica disfrazada, un intento de hacerme sentir inadecuada en mi propio hogar, o al menos, en el que alguna vez fue mi hogar principal. Era su forma de ejercer control, de marcar territorio, una sutil pero efectiva forma de chantaje emocional. Ethan permanecía en silencio, lavando los platos, fingiendo no escuchar, o quizás, realmente absorto en su tarea para evitar el conflicto. Su pasividad era como una espina clavada. Comprendía que no quería problemas con Kyler, pero su mutismo me dejaba sola frente a los embates de mi nuera, validando implícitamente sus críticas. Una indignación fría comenzó a crecer en mi interior, una rabia dirigida no solo hacia Kyler, sino también hacia mi hijo por su incapacidad de defenderme, o al menos, de establecer límites. La armonía familiar que él tanto parecía valorar se estaba construyendo sobre mi sometimiento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de invitados, la sensación de desequilibrio era abrumadora. Tuve la certeza de que algo tenía que cambiar, que no podía seguir permitiendo que mi autoestima fuera pisoteada de esa manera. La Navidad, que debería ser un tiempo de alegría y unión, se estaba convirtiendo en un símbolo de mi creciente alienación. La mañana de Navidad despuntó fría y gris, un reflejo perfecto de mi estado anímico. Después de un desayuno tenso, donde Kyler no perdió oportunidad para comparar mis modestas tostadas francesas con los increíbles brunchs que preparaba su chef personal en ocasiones especiales, llegó el momento de abrir los regalos que Santa Claus había dejado bajo el árbol. Ethan parecía genuinamente emocionado, intentando recrear la magia de su infancia,
pero la presencia de Kyler lo teñía todo de una formalidad forzada. Ella observaba cada paquete con una mirada analítica, como si estuviera calculando su valor monetario antes incluso de abrirlo. Yo intentaba mantener una actitud positiva, por Ethan, pero la procesión de críticas sutiles y comparaciones odiosas de la noche anterior había dejado una marca. La familia se sentía más como un campo de batalla diplomático que como un refugio de amor. El conflicto directo, aunque todavía encubierto, surgió cuando abrí el regalo de Kyler para mí. Era una caja elegante que contenía un set de cremas antienvejecimiento de una marca costosísima. «Pensé que te vendrían bien, Elara», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, para mantener una apariencia fresca. El insulto implícito fue brutal. No solo estaba llamándome vieja, sino que además lo hacía de una forma condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. La sangre subió a mis mejillas. Ethan, incómodo, intentó desviar la conversación. «Oh, qué detalle, Kyler. Mamá, esa marca es excelente». Pero yo ya no podía ignorarlo. «Gracias, Kyler», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Aunque personalmente prefiero envejecer con dignidad, aceptando las marcas del tiempo como testimonio de una vida vivida, en lugar de intentar borrarla. Kyler me devolvió una mirada de sorpresa. Claramente no esperaba una respuesta tan directa. Una chispa de irritación brilló en sus pupilas. Bueno, Elara, cada quien con sus filosofías. Algunas preferimos mantenernos vigentes, es todo. La palabra vigentes fue otra estocada. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Ethan nos miraba a ambas con nerviosismo, suplicando con la mirada que la discusión no escalara. Sin embargo, yo sentía que había cruzado un umbral. Ya no estaba dispuesta a ser la víctima silenciosa de su menosprecio. El regalo, más que un gesto de generosidad, era una clara manifestación de su visión sobre mí, una reliquia que necesitaba ser refrescada o actualizada. Este enfrentamiento, aunque sutil, marcaba un punto de inflexión. Mi paciencia se había agotado, y la necesidad de defender mi identidad se había vuelto imperiosa. Kyler, mi nuera, representaba sin duda el obstáculo principal para mi paz mental y mi sentido de pertenencia en la nueva dinámica familiar. Su antagonismo no era abierto ni agresivo en el sentido tradicional. Resultaba mucho más insidioso. Una guerra de guerrillas librada con sonrisas falsas, comentarios displicentes y un constante recordatorio de su supuesta superioridad social y económica. No era simplemente una cuestión de diferencias generacionales o de gustos. Era una campaña deliberada, aunque quizás inconsciente en su crueldad más profunda, para disminuirme, para hacerme sentir pequeña e insignificante. Su necesidad de controlarlo todo, desde la decoración de la casa hasta las opiniones de Ethan, la convertía en una presencia sofocante. Advertía su reflejo en los brillantes adornos navideños, y me parecía la encarnación de una reina de hielo, hermosa por fuera, pero gélida y calculadora por dentro. El pasado oculto que yo llevaba dentro, uno que ella ni sospechaba, se sentía cada vez más urgente por salir a la luz, no por vanidad, sino como un escudo. Su comportamiento durante el desayuno navideño fue la gota que derramó el vaso. Mientras yo servía el café, ella comentó, dirigiéndose a Ethan, pero asegurándose de que yo la oyera. «Cariño, deberíamos pensar en contratar a alguien para que ayude a tu madre con la casa. Se ve que ya no tiene la misma energía de antes, y estas tareas domésticas pueden ser agotadoras a cierta edad». La implicación era transparente. Me consideraba vieja, decrépita e incapaz. Además, la sugerencia de ayuda era una forma de invadir mi espacio, de imponer su criterio incluso en mi propio hogar, aunque en ese momento estuviéramos en el de ellos. Era una forma de manipulación para hacerme sentir dependiente, cuando yo siempre había valorado mi independencia por encima de todo. Una oleada de indignación me recorrió, pero también una extraña calma, la calma que precede a la tormenta. Supe que el momento de la confrontación real se acercaba. Ethan, como de costumbre, intentó mediar con una solución que no contentaba a nadie. «Es una idea, Kyler, pero mamá es muy activa, ¿verdad, mamá?» Su intento de defenderme fue tan débil que casi sonó como una confirmación de las palabras de Kyler.
Ella le sonrió con dulzura forzada y acarició su brazo. Solo me preocupo por ella, mi amor. Quiero que esté cómoda. La falsedad de sus palabras era insultante. Su preocupación era una máscara para su deseo de control y su falta de respeto. En ese instante, Kyler dejó de ser simplemente una nuera difícil para convertirse, a mis ojos, en una adversaria clara. Alguien cuyas intenciones iban más allá de la simple incompatibilidad de caracteres. Estaba socavando activamente mi lugar en la familia y mi propia percepción de mí misma. Y yo no iba a permitirlo más. La presión emocional que experimentaba era inmensa, como una prensa que atenazaba mi pecho, dificultando la respiración. Por un lado, estaba el amor por mi hijo, el deseo de mantener una relación armoniosa con él, de no causarle más estrés del que ya parecía tener. Sabía que cualquier confrontación directa con Kyler lo pondría en una situación incómoda, obligándolo a tomar partido, algo que él evitaba a toda costa. Esta consideración moral me frenaba, me hacía dudar. ¿Valía la pena perturbar la frágil paz familiar por mi orgullo herido? ¿No sería mejor, como había hecho tantas veces, reprimir mi malestar y esperar a que pasara la tormenta? La idea de la superación personal, de elevarme por encima de estas pequeñeces, luchaba contra la necesidad visceral de ser reconocida y valorada. No obstante, por otro lado, se alzaba mi propia integridad, mi sentido de la dignidad que Kyler pisoteaba con tanta displicencia. Cada comentario suyo, cada gesto de menosprecio, era una aguja que se clavaba en mi amor propio. Permitir que continuara significaba traicionarme a mí misma, renunciar a la mujer fuerte e independiente que siempre había luchado por ser. Recordé a mi propia madre, una mujer de carácter que nunca hubiera tolerado semejante trato. ¿Qué diría ella si me viera así, encogida y silenciada? La presión moral también provenía de ese legado, de la responsabilidad de honrar los valores de fortaleza y autorrespeto que me habían inculcado. El silencio se estaba volviendo cómplice, y la carga de ese silencio era cada vez más pesada. Busqué un respiro en el pequeño jardín trasero, un instante para alejarme del ambiente cargado de la casa. El aire frío me ayudó a pensar con más claridad. Observé mis manos, manos que habían trabajado, creado, acariciado, manos que habían sostenido a mi hijo cuando era un bebé, que habían construido una vida. No eran las manos de una mujer desactualizada o incapaz, eran las manos de una mujer con una historia rica y compleja que Kyler desconocía por completo, y que en su ignorancia se atrevía a juzgar. La presión emocional me empujaba hacia la resignación, pero una fuerza interior, alimentada por años de silencios acumulados y pequeñas humillaciones, comenzaba a revelarse. Me encontré en una encrucijada, o seguía el camino de la sumisión, perdiéndome un poco más cada día, o me plantaba y luchaba por mi identidad, sin importar las consecuencias. La decisión, aunque dolorosa, comenzaba a tomar forma en mi mente. Opté por un último intento de encontrar un terreno común, de restaurar algún tipo de equilibrio antes de que la situación se volviera insostenible. Quizás, pensé con una pizca de optimismo ingenuo, si le mostraba a Kyler una faceta diferente de mí, una menos doméstica y más acorde con sus estándares de interés, podría cambiar su percepción. Durante una pausa en la conversación general, mencioné de forma casual un viaje que había hecho a Florencia hacía algunos años, destacando mi visita a la Galería Uffizi y mi aprecio por el arte renacentista. Esperaba que esto pudiera generar una conversación más estimulante, alejada de las críticas a mi estilo de vida. Quería demostrarle que mi mundo no se limitaba a las galletas de jengibre y los suéteres de lana, que había una profundidad en mí que ella se negaba a ver. Procuraba desesperadamente negar la realidad de su desdén. La respuesta de Kyler fue desalentadora. Levantó una ceja con fingido interés y comentó: «Ah, Florencia. Sí, es encantadora para una escapada de fin de semana. Aunque, para ser honesta, encuentro que los museos pueden ser un poco polvorientos. Prefiero la escena artística contemporánea de Berlín o Nueva York. Es mucho más vibrante y relevante, ¿no crees?». Su réplica fue un golpe directo a mi intento de conexión. No solo desestimó mi experiencia,
sino que la utilizó como plataforma para reafirmar, una vez más, su supuesta sofisticación y modernidad. Cualquier esperanza de encontrar un punto de equilibrio se desvaneció. Resultaba evidente que no le interesaba conocerme realmente. Su único interés parecía ser el de mantener su posición de superioridad. La negación de la realidad de nuestra incompatibilidad ya no era una opción. Su antagonismo era una constante que no podía seguir ignorando. Ethan, quien había escuchado el intercambio, simplemente sonrió con nerviosismo y cambió de tema, hablando del último partido de fútbol. Su incapacidad para intervenir, para moderar los comentarios de Kyler o validar mi experiencia, fue la confirmación final de que estaba sola en esto. Caí en la cuenta de que mis intentos de apaciguamiento eran inútiles, incluso contraproducentes. Solo servían para darle a Kyler más oportunidades de menospreciarme. La frustración se mezcló con una creciente determinación. Ya no se trataba de buscar su aprobación, sino de recuperar mi propio respeto. La realidad era que Kyler no iba a cambiar. Y si yo quería preservar mi bienestar emocional, era yo quien tenía que cambiar la dinámica, de forma radical y definitiva. El recuerdo de un viejo álbum de fotografías, guardado en el fondo de mi armario, comenzó a tomar forma en mi mente como una posible, y quizás única, herramienta para lograrlo. El punto culminante, la gota que derramó el vaso de mi paciencia, se presentó durante el almuerzo de Navidad. Kyler, quizás envalentonada por mi silencio de la mañana o simplemente por su naturaleza, decidió hacer un comentario particularmente hiriente sobre mi apariencia. Estábamos hablando de modas pasadas, y Ethan mencionó con cariño un vestido que yo solía usar en mi juventud. Kyler soltó una risita condescendiente. «Oh, Elara, es adorable que tengas esos recuerdos, pero, francamente, algunos estilos es mejor dejarlos en el pasado. Imagino que tu guardarropa de entonces sería considerado pintoresco hoy en día. Es importante saber adaptarse, evolucionar con los tiempos, ¿no crees? Un buen estilista podría hacer maravillas y ayudarte a encontrar algo más actual». Cada palabra fue como una bofetada. No era solo mi ropa, era yo, mi esencia, mi historia, lo que ella estaba ridiculizando. Mi pasado oculto, esa trayectoria vital que había mantenido en reserva, pugnaba por salir. Fue en ese preciso instante que tomé una decisión. Ya no había lugar para la diplomacia, ni para los intentos fallidos de conexión. La humillación era demasiado grande. El ataque a mi dignidad, demasiado directo. Me levanté de la mesa. Mi movimiento fue tan abrupto que ambos, Ethan y Kyler, me miraron con sorpresa. «Disculpen un momento», dije, mi voz sonando extrañamente calmada, aunque por dentro una tormenta se estaba desatando. Caminé hacia mi antigua habitación, ahora el cuarto de invitados, con una determinación que no había sentido en años. Abrí el armario y, en el estante superior, debajo de una pila de sábanas viejas, encontré lo que buscaba, una caja de sombreros de color azul pálido, y dentro de ella, no sombreros, sino un pesado álbum de fotografías forrado en cuero, un álbum que contenía una vida que ni Ethan conocía en su totalidad, y mucho menos Kyler. Retorné al comedor, el álbum firmemente sujeto en mis manos. Kyler me observó con una mezcla de curiosidad y suficiencia, probablemente esperando alguna vieja foto familiar que pudiera usar para otro comentario displicente. Ethan parecía preocupado. Me senté y, sin decir una palabra, abrí el álbum sobre la mesa. Las primeras páginas mostraban a una joven Elara, yo misma, pero casi irreconocible en su elegancia y sofisticación. Fotografías profesionales en blanco y negro y a color. Yo en pasarelas de Milán y París, en portadas de revistas de moda de renombre internacional de los años 70, posando con diseñadores célebres. La revelación estaba servida. El descubrimiento impactante no era solo para ellos. En cierto modo, también lo era para mí, al revivir esa etapa de mi vida que había decidido dejar atrás, pero que ahora emergía como mi única defensa. El silencio que siguió a la apertura del álbum fue absoluto, tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Kyler, quien estaba a medio camino de llevarse una copa de vino a los labios, se quedó paralizada, su mirada fija en las fotografías.
Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente, pasando de una imagen a otra con una incredulidad que rápidamente se transformó en puro asombro. Su boca, antes tan presta a la crítica, se entreabrió ligeramente. Ethan, a mi lado, estaba igualmente estupefacto. «Mamá, ¿esta eres tú?», susurró, su voz apenas audible. Asentí con lentitud, pasando las páginas para mostrar más evidencia de mi anterior carrera en el modelaje. Había fotos mías con celebridades de la época, en fiestas elegantes, en sesiones fotográficas en lugares exóticos, un mundo del que nunca les había hablado, no por vergüenza, sino porque había elegido una vida diferente, más tranquila, cuando nació Ethan. La necesidad de proteger mi identidad actual había silenciado la anterior. La conmoción de Kyler fue la más intensa. Pude ver una mezcla de emociones cruzar su rostro. Shock, confusión, y luego, algo que se parecía mucho a la envidia, o quizás a la mortificación. La mujer que había estado ridiculizando por su estilo anticuado y su vida simple, era en realidad alguien que había vivido en el epicentro del boato y la moda, un mundo que Kyler solo podía aspirar a tocar superficialmente con sus compras de lujo. De repente, sus comentarios sobre mantenerse vigente y actualizar mi estilo sonaban absurdos, ridículos incluso. Mi acción, aunque impulsiva, nacida de la desesperación y la necesidad de defenderme, había tenido un efecto mucho más potente de lo que imaginé. No había gritado, no había insultado, simplemente había mostrado la verdad, una verdad que desarmaba por completo su narrativa de superioridad. El respeto que me había negado comenzaba a dibujarse en su expresión atónita. Deslicé lentamente otra página, revelando una portada de Vogue Italia conmigo en primer plano, mis ojos desafiando a la cámara. Kyler extendió una mano temblorosa y tocó la fotografía, como si no pudiera creer lo que veía. Pero, ¿por qué nunca? Comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. La arrogancia se había desvanecido de su rostro, reemplazada por una expresión de completa perplejidad. Ethan, por su parte, me miraba con una admiración renovada, pero también con una pizca de reproche, como si se sintiera engañado por mi silencio de tantos años. Yo no dije nada, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. En ese momento, una parte de mí, la que había estado oprimida y menospreciada, comenzó a respirar de nuevo. La acción impulsiva de mostrar el álbum se había convertido en un acto de liberación, una forma de reclamar mi historia y mi valor. Tras el impacto inicial, Kyler intentó recomponerse, aunque su actitud había cambiado drásticamente. La altanería había desaparecido, reemplazada por una especie de nerviosismo y una deferencia casi exagerada. «Elara, esto es increíble», dijo, su voz un par de tonos más alta de lo normal. «Quiero decir, es asombroso. Nunca lo hubiera imaginado. Deberías habérnoslo contado. Podríamos haber, no sé, celebrado tu carrera». Su intento de congraciarse era tan transparente que resultaba casi cómico. De repente, yo era fascinante, digna de atención. Este viraje en su actitud, aunque superficialmente positivo, generó un nuevo tipo de conflicto interno en mí. Debía aceptar esta nueva admiración basada en una vida anterior llena de reflectores, cuando mi yo presente había sido tan despreciado. La transformación en su trato era demasiado abrupta para ser genuina. Ethan también se vio asaltado por preguntas, su curiosidad mezclada con un dejo de confusión. «Mamá, ¿por qué lo dejaste? Eras famosa. Podrías haber seguido». Le expliqué brevemente mis razones. El deseo de una vida más estable, de dedicarme a él, de encontrar un significado más allá de la superficialidad del mundo de la moda. No obstante, sentí que mis palabras no eran suficientes para llenar el vacío de tantos años de silencio. Kyler, mientras tanto, no cesaba de hacer comentarios sobre lo fabulosa que me veía, sobre cómo entendía ahora mi elegancia natural. Era como si, al descubrir mi trayectoria, intentara reescribir todas sus interacciones anteriores, todos sus comentarios hirientes, como si nunca hubieran existido, pero yo los recordaba. Y este nuevo trato
Esta repentina adulación se percibía como otra forma de manipulación, aunque más sutil. El nuevo conflicto no se manifestó con Kyler directamente, sino con la situación en sí. Su respeto recién descubierto no se basaba en quién era yo ahora, Elara, la madre de Ethan, la mujer que horneaba galletas y amaba la jardinería, sino en Elara, la figura de las fotografías. Me encontré dividida. Por un lado, había una satisfacción perversa en verla tan desconcertada y en haber silenciado sus críticas. Por otro, me entristecía que solo una faceta de mi pasado pudiera granjearme su respeto. ¿Acaso mi valor como persona dependía de una portada de revista? La tensión en la mesa no había desaparecido. Simplemente había cambiado de naturaleza. Antes era la tensión de la opresión. Ahora era la tensión de la revelación y sus incómodas consecuencias. El almuerzo de Navidad continuó en una atmósfera extraña, cargada de palabras no dichas y de un nuevo y complejo entendimiento entre nosotros. El giro inesperado no provino de Kyler, cuya admiración recién descubierta, aunque superficial, parecía firme por el momento. Surgió de Ethan. Después de que Kyler se retirara un instante para procesar toda esta información increíble, como ella misma dijo con un deje de drama, Ethan se volvió hacia mí, su rostro serio. «Mamá, entiendo que quisieras una vida diferente, pero ¿no crees que nos ocultaste una parte muy importante de ti? Siento como si no te conociera realmente». Sus palabras, aunque dichas en voz baja, me golpearon con la fuerza de una traición. Esperaba sorpresa, admiración, incluso un poco de reproche por el secreto, pero no esta acusación velada de engaño. Había luchado por mi dignidad frente a Kyler, solo para encontrarme con una nueva herida proveniente de mi propio hijo. «Ethan, no te oculté nada con mala intención», intenté explicar, mi voz teñida de congoja. «Esa fue una etapa de mi vida que cerré cuando naciste. Quería ser tu madre, no una figura pública. Pensé que lo entenderías». Pero él negó con la cabeza. «No se trata de entender, mamá. Se trata de que Kyler te ha estado tratando. Bueno, ya sabes cómo. Y tú tenías esta arma secreta todo el tiempo y no la usaste. Dejaste que te menospreciara, que me pusiera a mí en situaciones incómodas. Si hubiéramos sabido, quizás las cosas habrían sido diferentes». Su lógica me pareció retorcida. ¿Era mi responsabilidad usar mi pasado como un escudo contra la mala educación de su esposa? ¿No debería haber sido él quien estableciera límites, quien defendiera a su madre independientemente de su trayectoria? La familia, ese supuesto refugio, se sentía ahora como un tribunal donde yo era la acusada. Este fue el verdadero viraje, la deslealtad que no vi venir. Mi hijo, en lugar de apreciar la fortaleza que había demostrado al finalmente revelar mi historia, me culpaba por no haberlo hecho antes, por no haber facilitado su propia comodidad al enfrentar a Kyler. Una profunda decepción me invadió. El respeto que había ganado de Kyler parecía tener un precio: la incomprensión de mi hijo. La revelación de mi vida anterior, que yo esperaba fuera un acto de autoafirmación, se había convertido en una fuente de nuevo conflicto. Esta vez, con la persona que más amaba. La ironía era amarga. Mientras Kyler me miraba con renovado respeto, Ethan me miraba con una nueva distancia. La Navidad, definitivamente, no volvería a ser la misma. La lucha por mi autoestima y mi lugar en esta nueva dinámica familiar estaba lejos de terminar. Simplemente había entrado en una nueva y más compleja fase. La conversación con Ethan me había dejado emocionalmente exhausta, pero también extrañamente lúcida. Su acusación, aunque dolorosa, me obligó a confrontar no solo a Kyler, sino también la dinámica disfuncional que habíamos permitido que se instalara en nuestra familia. Cuando Kyler regresó, con una sonrisa ahora un poco más forzada y llena de una curiosidad casi febril sobre mis días de gloria, decidí que era el momento de tener esa confrontación directa, no solo con ella, sino también con la situación que Ethan había puesto sobre la mesa. Ya no se trataba solo de mi trayectoria en la moda, se trataba de mi presente y de cómo quería vivirlo. La transformación que había comenzado en mí exigía una claridad que no podía seguir postergándose. «Kyler», comencé,
mi voz serena pero firme. Aprecio tu interés repentino en mi pasado, pero quiero que entiendas algo. La mujer que has estado tratando con displicencia estos últimos años, la que considerabas anticuada y simple, soy yo. La misma yo que ves en esas fotografías. Mi valor como persona no reside en esas imágenes, ni en la ropa que he visto, ni en la modernidad de mi cocina. Reside en mi carácter, en mi historia completa, y en el respeto que merezco, como cualquier ser humano. Mis palabras flotaron en el aire, cargadas de la emoción contenida de años. Ethan nos miraba, ahora en silencio, su expresión indescifrable. Kyler abrió la boca para responder, pero yo continué, antes de que pudiera interrumpirme. Y tú, Ethan. Me giré hacia mi hijo. Lamento si mi silencio sobre mi pasado te ha causado alguna incomodidad, pero mi vida anterior no debería ser la razón por la que se me trate con dignidad. Esa es una expectativa básica en cualquier relación, especialmente en la familia. Esperaba que fueras tú quien pusiera límites a los menosprecios, no que esperaras a que yo sacara un arma secreta para defenderme. El enfrentamiento emocional era total, abarcando a ambos. Kyler palideció visiblemente, mientras Ethan bajaba la mirada, culpable. No había ira en mi voz, solo una profunda tristeza y una determinación inquebrantable. Este era mi momento de reclamar no solo mi pasado, sino mi presente y mi futuro, en mis propios términos. La independencia emocional que tanto anhelaba comenzaba con esta dolorosa pero necesaria confrontación. Las repercusiones de mi confrontación no se hicieron esperar. Externamente, el ambiente en la casa de Oak Haven se volvió gélido. Kyler, por primera vez desde que la conocía, se quedó sin palabras. Su rostro una máscara de sorpresa y, quizás, una pizca de vergüenza. Ya no intentaba hacer preguntas sobre mi trayectoria. Simplemente permanecía en silencio, visiblemente incómoda. Ethan, por su parte, parecía sumido en una profunda reflexión, su anterior reproche reemplazado por una expresión de conflicto interno. La cena de Navidad, que siguió a este enfrentamiento, fue la más silenciosa que recordaba. La tensión era palpable, pero era una tensión diferente a la de antes. Ya no era la tensión de mi opresión, sino la de una verdad incómoda que había salido a la luz y que ahora todos debían enfrentar. La dignidad que había reclamado tenía un precio. La aparente ruptura de la frágil armonía familiar. Internamente, las secuelas fueron aún más profundas. Experimenté una mezcla de alivio y pesadumbre. Alivio por haber dicho finalmente lo que pensaba, por haber defendido mi valor. Pero también pesadumbre por la reacción de Ethan, por la constatación de que mi relación con él se había resentido. Me pregunté si había sido demasiado dura, si había manejado mal la situación. La duda, esa vieja compañera, intentó minar mi resolución. Sin embargo, una nueva fortaleza comenzaba a surgir desde mi interior. Había enfrentado la situación con honestidad y valentía, y aunque el resultado inmediato fuera doloroso, sabía que era un paso necesario para mi propia sanación y para la posibilidad de construir relaciones más auténticas en el futuro, si es que eso era posible. Esa noche, en la soledad de la habitación de invitados, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Las fotos seguían sobre la cómoda, testigos mudos de la tormenta que habían desatado. Ya no las veía como un arma secreta, como había dicho Ethan, sino como una parte de mí que había necesitado ser reconocida para poder integrarla plenamente a mi identidad actual. Las consecuencias de mis acciones eran inciertas. Quizás Kyler nunca me perdonaría por haberla puesto en evidencia. Quizás Ethan tardaría mucho en comprender mi perspectiva. Pero, a pesar de la incertidumbre, una extraña paz me embargó. Había recuperado mi voz. Había defendido mi autoestima. Y eso, en sí mismo, era una victoria, sin importar lo que sucediera después. El camino hacia la reconstrucción personal había comenzado. Los días posteriores a la Navidad se caracterizaron por una tensión helada. Kyler me evitaba. Sus interacciones conmigo se limitaban a monosílabos corteses pero distantes. Ethan intentaba actuar con normalidad, pero una barrera invisible se interponía entre nosotros. Una herida abierta que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Una soledad profunda me envolvió.
aislada en medio de mi propia familia. La euforia inicial de haber defendido mi dignidad dio paso a una tristeza abrumadora. ¿Había ganado una batalla para perder la guerra? ¿Valía la pena este quiebre por defender mi identidad? Las noches eran largas, llenas de dudas y de un sentimiento de pérdida que me oprimía el corazón. Me encontré al borde de una caída emocional profunda, cuestionando cada palabra que había dicho, cada decisión que había tomado. Consideré la posibilidad de disculparme, intentar suavizar las cosas, volver al antiguo orden donde yo era la que cedía en aras de una paz superficial. No obstante, algo dentro de mí se resistía. Recordaba la sensación de ser menospreciada, la constante necesidad de medir mis palabras, y sabía que no podía volver a eso. La idea de sacrificar mi recién recuperada autoestima en el altar de una falsa armonía me resultaba insoportable. Sin embargo, el dolor de la distancia con Ethan era casi físico. Él era mi hijo, mi único hijo, y la idea de que nuestra relación se hubiera dañado irreparablemente me aterraba. Me debatía entre la necesidad de protegerme y el deseo de reconciliación. Una tarde, mientras caminaba por el pequeño pueblo de Oak Haven, tratando de aclarar mis ideas, me detuve frente al escaparate de una tienda de antigüedades. Vi mi reflejo en el cristal, y por un momento, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más vieja, más cansada, pero también había una nueva firmeza en sus ojos. Acudieron a mi mente las palabras de mi madre: el respeto no se pide, se gana y se defiende. En ese instante, comprendí que la ruptura, o casi ruptura, no era necesariamente el final, sino quizás el comienzo de algo nuevo. La caída emocional era profunda, sí, pero también era un crisol donde mi resiliencia se estaba forjando. Decidí que no me derrumbaría. Afrontaría las consecuencias de mis actos con la misma entereza con la que había revelado mi pasado. La nueva comprensión llegó de forma inesperada. Unos días después, en la víspera de Año Nuevo, estaba empacando mis cosas para regresar a mi propia casa, sintiendo que mi presencia en Oak Haven solo prolongaba la incomodidad. Ethan entró en la habitación, su rostro serio pero sin la hostilidad de los días anteriores. Se sentó en el borde de la cama y permaneció en silencio por un largo rato, observándome doblar mi ropa. Finalmente, habló, su voz baja y cargada de emoción. «Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que dijiste, y tenías razón. Fui un cobarde. Debí haberte defendido de Kyler desde el principio, sin importar tu pasado. Tu valor no depende de quién fuiste, sino de quién eres. Y eres mi madre, una mujer increíble». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Una luz, tenue pero esperanzadora, comenzó a brillar al final del túnel. La familia aún tenía una oportunidad. Prosiguió hablando, explicando cómo la revelación de mi trayectoria lo había hecho reflexionar sobre sus propias inseguridades y sobre la dinámica de su relación con Kyler. Admitió que se había dejado llevar por la superficialidad y que había permitido que Kyler dictara demasiados aspectos de sus vidas. Ver esas fotos, mamá, fue un shock, pero más impactante fue darme cuenta de lo ciego que he estado. Kyler también está procesando todo. Creo que por primera vez te vio como una persona real, no solo como la madre de Ethan. Aunque sus palabras sobre Kyler eran cautelosas, percibí un atisbo de esperanza. Quizás esta crisis podría conducir a una transformación genuina en todos nosotros. Le agradecí a Ethan su honestidad, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una profunda conexión emocional que creía perdida. Nos abrazamos largamente, un abrazo que sellaba una nueva comprensión entre nosotros. No todo estaba resuelto, por supuesto. La relación con Kyler seguiría siendo un desafío, y la reconstrucción de la confianza llevaría tiempo. Pero en ese momento, tuve la certeza de que habíamos cruzado un puente importante. Había defendido mi dignidad, y al hacerlo, había abierto la puerta a una relación más auténtica y respetuosa con mi hijo, y quizás, con el tiempo, incluso con mi nuera. La luz al final del túnel no era una ilusión, era el amanecer de una nueva etapa. La conversación con Ethan me había infundido fuerzas.
pero también me enfrentó a una decisión crucial. Podía simplemente aceptar sus disculpas y volver a la dinámica anterior, esperando que Kyler hubiera aprendido la lección, o podía aprovechar este momento de claridad para establecer límites firmes y redefinir mi papel en la familia. La primera opción resultaba tentadora por su aparente facilidad, pero sabía que sería una solución temporal, un parche sobre una herida que necesitaba sanar desde dentro. La segunda opción era más difícil, requería valentía y una comunicación constante, pero era la única que garantizaría mi bienestar emocional a largo plazo y fomentaría un respeto mutuo y genuino. Elegí el camino más arduo, pero también el más honesto. Tomé la determinación de que mi relación con Ethan y Kyler, de ahora en adelante, se basaría en la reciprocidad y el respeto incondicional. No volvería a tolerar comentarios displicentes ni menosprecios velados, vinieran de quien vinieran. Mi independencia emocional era prioritaria. Esto no significaba que buscaría el conflicto, sino que ya no evitaría las conversaciones difíciles por miedo a perturbar una falsa armonía. Le comuniqué mi decisión a Ethan con calma pero con firmeza. Le dije que lo amaba profundamente, pero que también me amaba a mí misma lo suficiente como para no permitir que mi autoestima fuera socavada. Él escuchó con atención y asintió, comprendiendo que esta nueva Elara no era una fase pasajera, sino una realidad con la que tendría que aprender a convivir. En lo concerniente a Kyler, decidí mantener una distancia cortés pero firme. No albergaba rencor, pero tampoco estaba dispuesta a olvidar fácilmente el trato recibido. Si ella deseaba construir una relación conmigo, tendría que ser sobre nuevas bases, demostrando con acciones, y no solo con palabras, que había comprendido el significado del respeto. Mi decisión no era un acto de venganza, sino de autopreservación y de establecimiento de límites saludables. Sabía que este nuevo enfoque podría generar tensiones iniciales, pero estaba convencida de que era el único camino hacia una dinámica familiar más equilibrada y auténtica. Era una apuesta por mi propia felicidad y por la posibilidad de una verdadera conexión, libre de máscaras y pretensiones. Mi primera acción transformadora consistió en regresar a mi propia casa, no como una huida, sino como una reafirmación de mi espacio y mi autonomía. Desempaqué mis cosas con una sensación de calma y propósito que no había experimentado en mucho tiempo. Miré a mi alrededor, a mi hogar acogedor y lleno de recuerdos, y lo aprecié más que nunca. Ya no lo veía a través de los ojos críticos de Kyler, sino con el amor y el orgullo de quien ha construido su propio refugio. Decidí hacer algunos cambios, no para actualizarlo, según los estándares de nadie, sino para hacerlo aún más mío, reflejando mi personalidad y mis gustos, sin pedir disculpas ni buscar aprobación externa. Esta reconexión con mi entorno fue profundamente liberadora. La segunda acción fue retomar antiguas pasiones que había dejado de lado, sumida en la rutina, y quizás en la autocomplacencia. Me inscribí en un taller de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Comencé a visitar galerías de arte con más frecuencia, no las que Kyler consideraría relevantes, sino aquellas que genuinamente despertaban mi interés. Incluso desempolvé mis viejos álbumes de dibujo y volví a pintar, algo que no hacía desde mi juventud. Estas actividades no solo llenaban mi tiempo, sino que también nutrían mi alma, reconectándome con facetas de mi identidad que habían estado dormidas. Cada pincelada, cada pieza de arcilla moldeada, era un acto de autoafirmación. La tercera acción, y quizás la más significativa, fue modificar mi forma de interactuar con Ethan y Kyler. Cuando hablaban por teléfono o nos veíamos, yo era amable pero directa. Si algún comentario me resultaba inapropiado, lo señalaba de inmediato, sin agresividad pero con firmeza. Al principio, hubo momentos de tensión, especialmente con Kyler, que no estaba acostumbrada a esta nueva dinámica, pero poco a poco, comenzaron a entender que yo no iba a ceder en mi postura. Ethan, por su parte, empezó a mostrar una mayor sensibilidad y a intervenir si sentía que Kyler cruzaba alguna línea. Estas pequeñas victorias cotidianas, estos actos de defensa de mi dignidad, fueron transformando no solo mi percepción de mí misma,
sino también la forma en que los demás me veían y me trataban. La liberación era un proceso gradual, pero cada paso me hacía sentir más fuerte y más dueña de mi vida. La relación con Ethan experimentó una profunda reconciliación, aunque no fue instantánea. Sostuvimos conversaciones largas y honestas, donde ambos pudimos expresar nuestros sentimientos y decepciones. Él admitió sus fallos, su pasividad, y yo pude perdonarlo, entendiendo que también había estado bajo la presión de Kyler y de sus propias inseguridades. Nuestra conexión se fortaleció, volviéndose más madura y auténtica. Aprendimos a comunicarnos de una manera más abierta, sin miedo a la confrontación constructiva. Esta reconciliación fue un bálsamo para mi corazón y una prueba de que el amor familiar puede superar las dificultades si hay voluntad y honestidad de ambas partes. Con Kyler, la situación resultó más compleja. No hubo una reconciliación en el sentido tradicional, sino más bien una redefinición de nuestra relación, marcada por un distanciamiento necesario. Ella intentó, en varias ocasiones, acercarse con halagos sobre mi vida en las pasarelas o con invitaciones a eventos que consideraba apropiados para mí. Rechacé cortésmente la mayoría de estas invitaciones, dejando claro que mi interés no residía en revivir aquellos días de alta costura para su entretenimiento o validación. Mantuvimos una relación cordial pero distante, donde el respeto era la moneda de cambio principal. Comprendí que no necesitaba ser su amiga ni contar con su aprobación para sentirme completa. Esta distancia, lejos de ser dolorosa, fue liberadora, permitiéndome interactuar con ella en mis propios términos. La redefinición más trascendental, sin embargo, fue la de mi propia identidad. Ya no era solo Elara, la madre de Ethan, o Elara, la figura de las revistas. Era simplemente Elara, una mujer con una historia rica y compleja, con fortalezas y debilidades, con un presente vibrante y un futuro lleno de posibilidades. Las fotografías de mi época como modelo volvieron a su caja, pero ya no estaban ocultas por vergüenza o por el deseo de olvidar. Ahora eran una parte integrada de quién era yo, un testimonio de mi capacidad de transformación y resiliencia. Esta redefinición interna fue la clave para encontrar la paz y la satisfacción que tanto había anhelado. Mi lugar en el mundo, y en mi familia, ya no dependía de la aprobación ajena, sino de mi propia y sólida autoestima. Meses después de aquella tumultuosa Navidad en Oak Haven, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio, una nueva melodía. Ya no experimentaba la necesidad de demostrar nada a nadie. La nueva visión que tenía de mí misma era la de una mujer completa, que había aprendido a valorar cada etapa de su existencia, desde los deslumbrantes focos de su juventud hasta la tranquila calidez de su hogar. El aprendizaje más importante había sido que la dignidad no es negociable y que el autorrespeto es el cimiento sobre el cual se construye una vida plena y significativa. Las cicatrices emocionales habían sanado, dejando tras de sí una fortaleza y una serenidad que antes no poseía. Mi relación con Ethan se había vuelto más fuerte y honesta que nunca. Él había aprendido a verme como la mujer multifacética que era, y nuestro vínculo se había enriquecido con esta nueva comprensión. Kyler, por su parte, mantenía una distancia respetuosa. De vez en cuando, hacía algún comentario que revelaba un atisbo de su antigua arrogancia, pero yo ya no permitía que me afectara. Simplemente sonreía y seguía adelante, segura de mi propio valor. Había aprendido que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar la forma en que permitimos que nos traten. Esta independencia emocional era mi mayor tesoro. Aquel álbum de fotos, el catalizador de tanto drama y tanta transformación, ahora descansaba en un lugar visible de mi estudio, junto a mis nuevas creaciones de cerámica y mis pinturas. Ya no era un secreto ni un arma, sino un hermoso recordatorio de que la vida está llena de capítulos inesperados y de que cada uno de ellos contribuye a la riqueza de nuestra historia personal. Miraba hacia el futuro con optimismo y una renovada sensación de propósito. La nueva vida que había comenzado no estaba exenta de desafíos, pero ahora los enfrentaba con una nueva visión, la de una mujer que había encontrado su voz y que ya no temía usarla. El respeto que había reclamado era, ante todo,
el respeto hacia mí misma. Y esa era la lección más valiosa de todas. Fin de la historia. 1. Si te llegó al corazón, suscríbete y deja tu like para recibir más historias que inspiran el alma.